Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver un fenómeno, por ahora es puramente experimental, pero es sumamente importante y es tan importante que merece que hagamos un video solamente para explicar ese fenómeno. El fenómeno es lo que constituye la ley de Ampère, que es algo que se descubrió en 1820 más o menos. En realidad, eh, el experimento lo hizo Ørsted, ¿no? Pero bueno, el formalismo, digamos que lo hizo nuestro ya conocido Ampère, y consta de lo siguiente. Supongamos que acá tenemos un conductor eléctrico, ponemos un papel o no sé, una maderita, algo que sostenga brújulas. Bueno, todas esas brújulas originalmente van a estar orientadas hacia como sabemos, ¿no? Con el campo magnético de la Tierra, nos van a marcar dónde queda el norte, que recordemos es el sur magnético, pero es el norte geográfico, ¿no? O sea, todas estas brujulitas están orientadas en una dirección determinada, que es el campo magnético terrestre. El fenómeno importante, que es algo que de alguna manera sospechamos, o sea, hay alguna relación entre electricidad y magnetismo. Ya lo dije, pero nosotros vemos que si una carga en movimiento eh, se deflecta o tiene una interacción con un campo magnético, entonces hay algo que las relaciona. Bueno, este es un experimento extraordinario, que también lo podemos hacer en clase, pero lo que necesitamos es una corriente muy grande. Una corriente muy grande para ver. Y lo que ocurre es lo siguiente: si circula una corriente por el conductor, las brújulas ya no quedan más orientadas con la dirección del campo magnético terrestre, sino que tienen una orientación muy particular, una orientación que forma un círculo alrededor del conductor, ¿no? O sea, esto es un fenómeno experimental, pero lo que estamos viendo, en síntesis, es que una corriente produce un campo magnético. O sea que una forma de producir campo magnético es haciendo circular una corriente por el conductor. Ya no es solamente poniendo un imán en contacto con otro, sino que podemos generar una corriente, se genera un campo magnético. Podemos apagar esa corriente, se apaga el campo magnético. Podemos generar una corriente en la otra dirección, se va a generar un campo magnético en la otra dirección. ¿Cómo es ese campo magnético? Nuevamente tenemos que apelar, bueno, esto lo podemos ver experimentalmente, como les dije, ¿no? O sea, les dije que esto lo hacemos en el colegio también. Ponemos una corriente muy, muy grande, ponemos limaduras de hierro y vemos que las limaduras de hierro se orientan en esta dirección. ¿Cómo se orientan exactamente? Tomamos la mano derecha, nuevamente, ponemos el pulgar en la dirección de la corriente. El pulgar va en la dirección de la corriente y los dedos nos muestran cuál es la dirección del campo magnético. O sea, el campo magnético va a girar como giran nuestros dedos alrededor del pulgar. Y en esa dirección, ¿sí? O sea, si la corriente va hacia arriba, el campo magnético va a tener esta dirección. O sea, que mirado desde arriba va a ser antihorario, ¿no? Esta es la forma que va a tener. Por supuesto que estamos hablando siempre de corriente, la corriente siempre la estamos definiendo para carga positiva. Si tuviésemos electrones, damos vuelta, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos hacerlo. Bueno, esto es... también hay algo, la magnitud de ese campo magnético, ¿de qué va a depender? Va a depender, por supuesto, de la corriente que circula y también va a depender del radio. O sea, este campo magnético, fíjate que acá va a haber campo magnético en todo el plano, ¿no es cierto? Pero bueno, el campo magnético acá va a ser mucho más intenso que lo que es acá, A medida que nos vamos alejando, el campo magnético cada vez va disminuyendo. Eso quiere decir que va a ser inversamente proporcional. Y bueno, nosotros habíamos definido Tesla, habíamos definido
¿Se acuerdan que habíamos definido que el campo magnético se medía en Tesla, ¿no? Bueno, va a ser Tesla, va a ser 2 por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. ¿Por qué por metro sobre amper? Porque acá tenés amper y acá tenés metro. O sea que todo este producto te tiene que dar Tesla. ¿No? O sea, esta es una fórmula que por supuesto no tenemos cómo comprobarla, pero pongamos que es una expresión experimental que a medida que vas cambiando el campo, la corriente eléctrica, o a medida que te vas cambiando el radio, vas midiendo el campo y lo que vas obteniendo es esta expresión. Como también pueden notar, es muy pequeño el campo, por lo tanto la corriente debería ser muy grande. Si no, es imposible detectar esto a una distancia grande, ¿no? O sea, acá tenemos la justificación de por qué hacemos ese experimento con una corriente tan grande. Para no escribir todo el tiempo 2 por 10 a la menos 7, lo que se hace es, se define, puede parecer más complicado, pero en realidad esto ayuda mucho, porque este 2pi va a aparecer por cualquier otro lado. Entonces se define 4pi por 10 a la menos 7, se define como mu0. Ahora teníamos 4pi, pero tenemos que tener 2, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es dividimos por 2pi, cosa que nos quede 2, y esto es lo que nos va a dar, es la misma fórmula que antes, ¿no? En vez de poner 2 por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amper, ponemos mu0 sobre 2pi por corriente sobre distancia. Y esa mu0 se llama permeabilidad del vacío. Es la misma forma de escribir la fórmula anterior. Lo único que hacemos acá, parece que complicamos más, pero en realidad no estamos complicando más, porque este mu0 es una constante que va a aparecer en un montón de lugares y después se te va a simplificar. Entonces recordad que vos podés escribir esto como 2 por 10 a la menos 7 Tesla metro amper por la corriente dividido el radio, o podés escribirlo con mu0 sobre 2pi por la corriente dividido el radio. Y después te anotás cuánto vale mu0 en el número. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una corriente que está circulando. Estas son cargas positivas que circulan hacia la izquierda. Cargas positivas que circulan hacia la izquierda es una corriente que va hacia la izquierda. Bueno, ¿cómo será el campo eléctrico que genera esta corriente? Ponemos la mano derecha, ponemos el pulgar en la dirección de la corriente, o sea, hacia la izquierda, y los dedos nos van a marcar el sentido de rotación del campo magnético. O sea, que esto va a producir un campo magnético que gira en esta dirección. ¿Ven? Eso se llama la regla de la mano derecha, y es algo que, bueno, hay que recordarlo. Veamos otro ejemplo. Y acá empieza a correr la película. A ver si antes que termine la película me pueden decir cuál es la dirección del campo magnético en esta región. Vamos a tener una corriente que circula, acá tenés positivo y acá negativo, o sea que va a circular hacia la derecha, ¿no? Bueno, empieza a correr la película, a ver si podemos hacer el resultado antes de que termine, antes de que nos den la respuesta. Le doy unos segunditos más y ya viene la solución, así que dale. Bueno, como dice acá, la corriente va hacia la derecha, ponemos el pulgar de la mano derecha hacia la derecha, y los dedos nos están marcando la dirección de rotación. O sea que el campo magnético es así, y arriba, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un campo que viene hacia nuestros ojos, ¿cierto? O sea que arriba van a ser puntos, y abajo van a ser crucecitas. Porque abajo el campo entra hacia la hoja. Arriba sale hacia nuestros ojos. Bueno, espero que se entienda. Acá el último ejemplo es, bueno, supongamos que tenemos ahora una corriente eléctrica que sale
¿no? Vemos la punta, esta punta o esta flecha. Esta punta quiere decir que la corriente está pegándonos hacia nuestros ojos. ¿Cómo va a ser el campo magnético? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, te sigo poniendo la película, a ver si podés sacar la solución antes de que termine. Hay que poner el pulgar hacia tu ojo y los garfios te van a indicar cómo está girando el campo magnético. Entonces lo que vas a ver acá es que es antihorario. ¿Sí? O sea, ahí marcas la flecha y vas a ver que va a ser antihorario, ¿no? Esta es corriente, esto es el campo. Por supuesto que vos podés calcular a este radio cuánto va a valer. Y va a valer I, la corriente, dividido R, dividido este radio. Y bueno, si querés lo multiplicas por mu0 sobre 2pi, o si querés directamente lo multiplicas por 2 por 10 a la menos 7, que es la entropía. ¿Está? Eso es todo, no es muy difícil, pero es muy importante y hay que saberlo.